Quiero leerle la palabra del Señor y hoy voy a hablarle de un mensaje que se titula Grande es tu fe. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mire, esto ya es un milagro, porque un centurión romano, quien lideraba a 100 soldados, que tenía una posición dentro de la cultura de Israel por estar gobernado por Roma, ¿cierto? Un soldado rogando ya era un milagro, ¿cierto? Casi siempre ellos tenían una posición de dominio. Y mire lo que dice: y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Diga conmigo, tanta fe. Ojalá el Señor pueda decir de nosotros que haya en Centro Mundial de Gloria tanta fe. Y yo quiero que el Señor diga eso acerca de nosotros, que encontró en nosotros tanta fe. Pero desafortunadamente, como lo he venido diciendo en estos dos servicios, a veces encuentra uno más fe en la calle. A veces uno encuentra más fe en las personas allá afuera, que no tienen una relación con Dios, que no van a la iglesia, pero que pueden operar en fe en muchos momentos. Ahora, ¿por qué pueden operar en fe en muchos momentos? Escúcheme, porque una de las cosas que ha pasado en nuestra vida es que nuestros oídos dejaron de escuchar con fe hace rato. Hemos perdido, escúcheme, y ahí es donde hemos cambiado. Por la fe cambiamos la religión. O sea, tomamos la fe, la entregamos y ahora tenemos religión. Mire, se lo voy a explicar de esta forma. Cuando usted llegó a los pies de Cristo, ¿no le pasaban más cosas sobrenaturales? ¿No le pasaban más milagros? ¿No encontró usted la restauración de su vida? ¿Cómo Dios se llevó el vicio que tenías, el pecado que teníamos? ¿Cómo Dios trabajó en mi vida y me dio respuestas sobrenaturales? Apenas recién llegados al Evangelio, cuando no sabíamos nada, cuando no podíamos caminar. Mire, le voy a decir algo. Yo recuerdo cuando yo me afirmé con el Señor a los 16 años, en 15 días después había una campaña, yo llevé 21 personas a la campaña. Y después pasaron 6, 7 años y ya no llevaba a nadie a la iglesia. Mire, escúcheme, si nosotros no llevamos a nadie en la iglesia, eso es una evidencia de que nosotros dejamos de creer hace rato. Mire, y yo toda esta mañana he venido hablando que el Señor encontró en los discípulos que no tenían fe. Y yo le puedo decir una cosa, quizás en la iglesia hoy no tenemos fe. Quizás podemos ver cosas más grandiosas en la gente de afuera. Quizás podemos ver que la gente se determina más afuera. Y este hombre era un centurión y era romano. No era judío, no era cristiano, era un centurión romano. Y demostró una fe nada comparada a la fe de los discípulos. Y escúcheme, qué triste que haya gente afuera haciendo cosas por la fe, porque escucharon algo de fe y se movieron en algo de fe. Y nosotros que todos los días tenemos la fe, hace rato cerramos el oído para no creer. Ya no creemos. Nuestros oídos han estado cerrados. Quizás escuchamos el mensaje, pero no lo llevamos al corazón, sino lo llevamos a la mente. Y acumulamos información. Tenemos información, pero no tenemos fe. ¿Sabe por qué no tenemos fe? Porque el día que vienen los problemas, ese día nosotros respondemos como cualquier persona del mundo. El día que me enfermo, el día que tengo un problema familiar, el día que las cosas son imposibles para mí, ese día yo me cierro, me echo a morir, me deprimo. Y entonces me estoy dando cuenta que nosotros no caminamos en fe. Mire, y déjeme decirle una cosa, el Señor lo que busca en nuestra vida es fe. El Señor dice en la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios.
O sea, a Dios le agrada mi fe, a Dios le agrada que yo viva por fe, a Dios le agrada que yo tenga fe. Pero verdaderamente, ¿qué ha pasado con nuestra fe? ¿Qué ha pasado con nuestra fe? Si cuando llegamos al Evangelio pasaban cosas gloriosas y quizás hoy no podemos ni creerle al Señor que nos puede quitar una gripa. Hoy podemos correr a tomarnos una pastilla. Hoy podemos correr al médico, pero no somos capaces de creer de que Dios puede hacer algo nuevo en mi vida. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hace rato dejamos de creer. ¿Y sabe qué es creer? Creer es usar mi fe. Hace rato dejamos de usar nuestra fe y usamos nuestro conocimiento, usamos nuestra capacidad, usamos nuestra habilidad. Mire, he visto a muchos creyentes desesperados sin esperanza. Y he visto a muchos inconversos con esperanza. Y eso me ha hablado mucho. ¿Y en dónde yo lo veo? En la forma en la que persistimos por las cosas. El grado de persistencia de la iglesia es muy bajo. ¿Sabe cuántos ayunos llevamos este año? Llevamos 3 ayunos de 21 días. Y le voy a asegurar algo, hay gente que no ha ayunado en el año. Ni en el primero, ni en el de la cuarentena, ni en este. Porque ya no le creemos a Dios. Ya no le creemos a su palabra. Porque creemos que de la forma del mundo, escúcheme, de la forma que el mundo hace las cosas, así las vamos a tener. Pues déjeme decirle una cosa, mire, todo lo que Dios ha hecho en mi vida en estos 21 años, que tengo 21, súbele unos añitos más, ha sido a punta de oración, de ayuno y de creerle a Dios. Y todo lo que viene y todo lo que sus ojitos van a ver, los van a ver a punta del método de Dios: ayunar, orar, interceder, clamar a Dios. No va a haber otra cosa. Mire, si yo le dijera que con la fe que Dios me entregó, Dios pudo levantar hasta mi familia financieramente, mi familia paterna. Si yo le dijera que con la fe que Dios me entregó a mí, me pasó de ser un muchacho. Cuando mi esposa me conocía, yo tenía un jean y como 4 camisetas, no tenía más. Pero le he creído a Dios, he confiado en el Señor. Necesité fe para conquistar a mi esposa. Necesité fe para casarme. Necesité fe para tener mi hijo. Necesité fe para entrar al ministerio. Necesité fe para caminar en este ministerio. He necesitado fe para arreglar problemas en mi casa. He necesitado fe para arreglar problemas en la iglesia. Y voy a seguir necesitando la fe. Y voy a seguir usando la fe. Quiera lo que Dios quiera, haga lo que Dios haga. Pero no vamos a salir derrotados. No vamos a salir perdiendo. Porque la fe nos va a dar nosotros victoria. Y esta es la fe lo que ha vencido al mundo. ¿Sabe que a mí me gusta la nada? A mí me fascina no tener nada. A mí me fascina no tener lo que yo necesito para creerle a Dios. Eso es lo que a mí me gusta. Nadie puede decir en la iglesia que yo le he pedido un peso para algo. Nadie le puede decir en la iglesia que yo le he tocado la puerta a usted un día de su vida porque yo he necesitado algo. Jamás lo he hecho. Porque le hemos creído al Señor. Cuando no ha habido nada, le he dicho: Señor, yo creo que tú eres el Dios que reina en los cielos y la tierra, y tú te vas a encargar de todas las cosas que yo necesito. Eso lo aprendí. No lo aprendí siendo pastor, lo aprendí siendo un muchacho que no sabía nada. Y a mí me sorprende el centurión que no tenía teología. Me sorprende el centurión que no tenía doctrina. El centurión solamente tenía un problema y se determinó a creer. Y hoy le quiero enseñar, en estos minutos que me quedan, cómo usar nuestra fe de una manera correcta. Esto se lo voy a enseñar de mi vida. Escúcheme, cómo usar nuestra fe de una manera correcta. Y le voy a dar 3 tópicos que yo los he vivido y se los quiero enseñar. Mire, el primer tópico: rompa con todo espíritu de familiaridad. Mire, ¿por qué, pastor? Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y él le dijo: yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo.
Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Fíjense que en los dos cultos anteriores, para los que me escucharon, fue la mujer la que insistió para que el Señor le pusiera atención. En el Señor iba a ir a la casa del centurión y el centurión le dijo: yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Escúcheme, una manera correcta de usar nuestra fe es romper el espíritu de familiaridad. Entre más cerca usted esté de algo, menos cree en él. Hay gente que de tanta administración, tanta presencia de Dios, tanta buena palabra que ha recibido, ya no cree. Ya no cree. Ah, no, eso pasa siempre en el culto. A mí no me asombra. Pues déjeme decirle que se llama el Espíritu Santo. Pues déjeme decirle que es la presencia del Señor y que yo me tengo que derretir todos los santos días por ella. Pero como he estado tan cerca, ya no creo. Mire, usted me creía más a mí, pero el día que me vio en pantaloneta y me vio en camiseta, dijo: y ese es el pastor. Entonces ya no le creo. Entre más cerca usted esté de mí, que esté de mi esposa, usted ya no me cree. Usted me va a ver como una persona normal. Quizás aquí me ve como un hombre de Dios, como un ministro del Señor, porque aquí viene la gracia, viene el favor de Dios sobre la vida de alguien. Pero cuando usted está tan cerca, usted, escúcheme, deja de creer. ¿Por qué la novia le creía al novio todo lo que el novio le decía? Porque estaba lejos, porque vivía en otra casa. Pero ahora el esposo le dice: mi amor, digo, como que no te creo. ¿Por qué están cerca? Siempre la familiaridad rompe todo. ¿Sabe por qué los discípulos no creían en el Señor? Porque andaban con Él todos los días. Porque veían que ese que hacía milagros, en la noche quizás roncaba. Que ese que hacía milagros tenía persecutores. Que ese que hacía milagros era un ser humano común y corriente. Yo no sé qué imagen tenemos del Señor, pero el Señor era un hombre. Le daba hambre, le daba sueño. Pero escúcheme, muchos nos hemos familiarizado con la presencia de Dios. Por eso ya no le creemos a Dios. Nos familiarizamos con las lenguas, con la administración, con la profecía, con la adoración. Ya nos parece normal. Entonces, cuando a mí ya me parece normal, yo ya no creo. Decían: ese no era el hijo del carpintero. Hasta una silla me arregló. ¿Cómo ahora va a tener milagros? ¿Cómo ahora va a tener señales? El espíritu de familiaridad. Entonces le dijo el centurión: yo no quiero que vayas a mi casa, no soy digno. No lo está diciendo cualquier persona. Lo está diciendo un alto cargo, una persona de alta estirpe en medio de Israel. Yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Entre más cerca estemos nosotros de las cosas, menos creemos. Por eso pasan más milagros en la gente nueva que llega a la iglesia que en los líderes de la iglesia. Por eso andan viendo por allá a Benny Hinn, viendo videos de YouTube a ver qué pasa. Y déjeme decirle que los milagros están aquí. Yo recibo testimonios todas las semanas. Yo veo a Dios hacer cada cosa, pero lo veo hacer más en la gente nueva que en la gente del liderazgo. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos mucho. Porque ya todo me parece común en la iglesia. Porque todo me parece ya normal en la iglesia. Entonces cesa la fe. Ahí cesa la fe. Yo no puedo usar mi fe. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pudo hacer milagros en su tierra. Siendo el Hijo de Dios, teniendo la autoridad, está lleno del Espíritu Santo. Pero en su tierra dijo: ay, llegó el hijo del carpintero. Mire, yo cuando voy a predicar a otros lados, más milagros pasan, más señales pasan, fluyo más. ¿Sabe por qué? Porque no me conocen. Y usted va a decir: pastor, ¿por qué? Porque, escúcheme, entre más se familiarice uno con las cosas, menos le cree a ellas. Usted tiene que aprender ese principio. Yo lo tengo que aprender. El espíritu de la familiaridad. Mire, los discípulos no le creían. El Señor les dijo varias veces: hombres de poca fe. Y uno pensaría que era lo contrario, viendo a Jesús haciendo milagros todos los días, viendo al Señor haciendo milagros. Un día el Señor les preguntó: ¿ustedes qué piensan quién soy yo? No, mejor así, les dijo: ¿qué dice la gente que soy yo? Unos dijeron: tú eres Jeremías,
Eso dice la gente. Tú eres el profeta Isaías. Bueno, eso dice la gente. Ahora ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Todos callados. Andaban con él, lo habían visto hacer milagros, la palabra se había cumplido en él. Los demonios le hacían caso, a nadie de los demonios le hacían caso. Y él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hasta que salió Pedro y salvó la cosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro no era el pana de Jesús. El pana de Jesús era Judas. El llaverío de Jesús era Judas, el que cargaba la. ¿A usted a quién le dejaría su dinero? ¿A quién le deja usted meter la mano en el plato? ¿Con quién usted queda tiempo? Jesús se sentaba a hablar con Judas en la casa del Señor y duraba horas hablando con él. Por eso cuando viene y lo entrega le dice: con un beso me entregas, amigo. Pedro no era el pana. Por eso tuvo esa revelación. Yo le voy a invitar: no nos familiaricemos con el evangelio. No lo hagamos. Disfrútese cada adoración, disfrútese cada alabanza, disfrutémosla. Cada predicación, cada palabra del Señor, disfrutémosla. Vienen los devocionales y ponemos a predicar a los líderes. Está predicando, yo eso no escucho. ¿Es palabra de Dios? No, pero como lo conoces, entonces piensas que no tiene nada de Dios. Pero es que la vasija no importa, lo que importa es lo que hay ahí adentro de la vasija. Yo soy simpático, alto y bueno, pero usted me cree. Yo nunca he dejado de creer en usted. Nunca. Yo siempre he creído en usted. Ustedes se dan cuenta que el pastor termina el culto y se va y se sube, porque no quiero dejar de creer en usted, de pronto, de pasar tanto tiempo con usted, de creer que es lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Le dijo: Pedro, ¿me vas a negar? Pero cuando llegó a buscarlos, estaba Pedro hasta sin ropa. Y Pedro llegó. Y esas cosas, como que uno hace las cosas y uno siente que le van a decir algo. Déjeme, yo me lo imagino así: Pedro, como que el Señor me va a hablar del tema de que lo negué. Entonces el Señor les dijo: miren, aquí hay pescado, coman. Yo me imagino a Pedro comiendo. Cuando le dijo: Pedro, venga, ahí viene la vaciada. Pedro, ¿me amas? Mire esto tan tremendo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. A quien se equivocó está creyendo para entregarle ahora la comisión más importante. Y el que estuvo más cerca ya no está. Yo le decía al Señor anoche que escribía: Señor, yo una vez lo prediqué aquí un jueves. No quiero pensar que lo alcancé ya. No lo he alcanzado, no estoy cerca. Apenas estamos empezando. Apenas estamos comenzando. Si yo creo que lo alcancé, me familiarizo con todo y hasta ahí llegué. Dejé de creer. Número 2. ¿Cómo puedo tener o cómo puedo usar mi fe de una manera correcta? Con humildad. Con humildad. Mire, escúcheme. Algo que me impresiona del centurión fue que le dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Ahora, escúcheme, para cualquier soldado, llevar a alguien a su casa no tenía que ver, escúcheme, tendría que ver con el orgullo y no con la humildad. Pero este hombre le dijo: yo no soy digno. Mire,
Hay muchas personas que no pueden vivir la fe porque su orgullo tiene dominado su corazón. El orgullo no me deja creer a mí. La mujer cananea de la que le hablé en el primer culto, la mujer que insistió 4 veces para la sanidad de su hija, a pesar de todo el desprecio que tuvo de los discípulos, tuvo desprecio aún del mismo Señor, se le dijo que era un perrillo prácticamente. Esta mujer siguió creyendo y confiando. Y a veces yo necesito, escúcheme, a veces yo necesito de la humildad para poder creer. Cuando yo soy orgulloso no creo. Este hombre no era orgulloso porque había venido a pedir por su criado. Estaba pidiendo por su criado, estaba pidiendo ayuda por él. Y lo que más me asombra es que le dijo Señor a Jesús. Ese no es el Señor que usamos hoy. Porque el Señor que usamos hoy le decimos al Señor de la tienda le decimos Señor. Al Señor al que entrena los equipos le decimos Señor. Ese Señor no era ese. Era para que usted le dijera a alguien Señor. Usted estaba reconociendo la autoridad que tenía. Y ahora cuando usted tiene autoridad, reconocer otra autoridad es bien difícil. Se necesita humildad. Este hombre era humilde. Y le voy a enseñar algo. El elemento catalizador de la fe es la humildad. ¿Qué hace que la fe crezca? Que yo sea humilde. Escúcheme, la humildad aumenta la fe, porque el orgullo lo que hace es basarse en la razón. Cuando yo soy orgulloso es que tengo mucho conocimiento. Usted no ve a la gente que estudia, hace una carrera, hace una especialización y después llega. Yo soy magíster y no sabe nada de lo que estudió. Pero su orgullo viene por la razón. La fe necesita humildad. Dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay pastores que no han empezado a ser pastores y ya son apóstoles. Ya uno les ve que cambiaron el nombre. Mire, yo apenas estoy llegando a ser pastor. Creo que todavía me falta. Entonces cuando uno cree que es más de lo que es, se manifiesta el orgullo. Pero mire lo que dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno, a la medida de fe que Dios repartió. O sea, la fe tiene que ver con la humildad. Entre más humilde sea usted y más humilde sea yo, voy a tener fe. ¿Por qué Jesús tenía ese nivel de fe? Porque dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando yo no tengo nada, puedo creer. Cuando yo no soy capaz, yo puedo creer. Cuando todo se me ha desbaratado, yo puedo creer. El soldado dijo, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Agachó la cabeza y dijo, Señor, no soy digno, solamente di la palabra. Cualquiera, escúcheme, mire, cualquiera en un ámbito espiritual llevaría a quien sana hasta la casa como una cortesía, porque era una persona importante. Pero él le dijo, no solamente di la palabra. A mí me basta con que tú des una palabra. Y lo que más me sorprende es que a la iglesia de hoy no le basta con una palabra. Andan pidiendo consejerías, andan pidiendo tantas cosas, pero no le basta con una palabra. A este centurión le bastó una palabra. Yo tengo que aprender que a mí me tiene que bastar una palabra. Eso se llama humildad. Solo di la palabra. Solo di que es un hecho y entonces va a pasar. Miren, la fe solo puede trabajar en la humildad. Cuando viene el momento de crisis se revelan los orgullosos. ¿Sabe por qué se revelan los orgullosos? Porque los orgullosos son los que dicen, ¿y a mí por qué me pasa? ¿Yo qué culpa tengo? ¿A mí por qué me tiene que pasar esto? Eso se llama orgullo. Porque déjeme decirle que los problemas nos pasan a todos. Y creo que a todos nos tienen que pasar.
Pero cuando usted tiene una circunstancia, cuando usted tiene una situación, usted lo único que le queda a mí es: Señor, ten misericordia de mí. Reconocer con humildad que le puedo creer a Dios. Yo tanto que oro y mire cómo me fue. Orgullo. Yo tanto que sirvo y mire lo que me pasa. Orgullo. Humildad. Agacha la cabeza y dice: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. No importa si eres ingeniero, no importa si eres odontólogo, no importa lo que seas. Humildad dice: Señor, necesito de ti. Mi fe no puede operar si yo no tengo humildad. Me fascina este centurión. Yo no soy digno que entre bajo mi techo. No soy digno. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo quiero ver el día en que la gente diga: yo voy a ir a la iglesia porque con la predicación me voy a sanar. ¿Ya? Eso requiere humildad. Y no con la predicación mía, con la predicación de mi esposa, con los líderes que paran aquí a predicar, con las casas de paz que tenemos. Porque, escúcheme, cada líder de casa de paz que hay fue puesto y tiene la capacidad y tiene el poder de Dios para manifestar las obras del Señor. Así que, por favor, vaya con humildad y reciba la palabra que ahí hay un milagro en cada casa de paz. Número 3, y con esto ya termino. ¿Cómo la fe puede operar de una manera correcta cuando estamos bajo autoridad? Mire, y me fascina que este hombre entendía el principio de autoridad. Escúcheme, porque estaba bajo autoridad y además tenía autoridad. Y le dijo: di la palabra porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. Mire esto tan poderoso. La autoridad representa el poder de la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, a mí alguien me envió y yo envío a alguien. Yo te estoy creyendo a ti, Jesús, que a ti te envió a alguien y que tu palabra, cuando se envíe, ella va a causar un resultado. Mire, la fe puede operar cuando yo estoy bajo autoridad. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted cree que un policía se para en una carretera y saca la mano cuando viene una tractomula? ¿Y será que usted cree que el policía piensa: eso no va a parar? ¿Para qué me paro allá? Eso no para. ¿Para qué? El policía sale y para. Y puede venir el camión más grande con toda la fuerza del mundo, pero cuando la autoridad se para, la fe comienza a operar. Puede estar el matón más matón del mundo con un arma, pero cuando ve el uniforme de la autoridad, se va corriendo. Y los policías no dicen, o los militares, o no dicen: ¿será que vamos? ¿Qué tal el ladrón no gane? ¿Qué tal no nos haga caso? Cuando a ti Dios te ha enviado, no importa si el diablo y Satanás y Jezabel y Absalón y Leviatán cuando a ti Dios te envía, tú crees en quien te envió. Y cuando crees en quien te envió, el diablo tiene que irse, porque se va y se va en el nombre de Jesús. El centurión le dijo: yo soy un hombre bajo autoridad. Entonces yo lo único que yo necesito es que tú des la palabra. Cuando tú des la palabra, entonces mi criado va a sanar. ¿Y saben qué es lo que dijo el Señor? Dijo: uy, qué fe tan grande. Yo no he hallado tanta fe en Israel. Yo le pregunto una cosa: ¿a usted quién lo trajo aquí a la iglesia? ¿Yo o Dios? ¿Quién te dio tu matrimonio? ¿Yo o Dios? Te pregunto, el que te dio el matrimonio y el que te trajo aquí, ¿no te va a respaldar y va a estar contigo? Solamente hay que estar bajo autoridad. Solamente hay que estar bajo autoridad. Cuando yo estoy bajo autoridad, mi fe puede trabajar con tranquilidad. Mire, cuando me aparecen los ataques de Satanás a mi vida,
Yo no hablo de esto ni con mi esposa. Cuando aparece el diablo y yo siento que los demonios empiezan a moverse y me acuerdo de una cosa. Me acuerdo que mi palabra tiene poder porque tengo y estoy bajo autoridad, porque creo en la autoridad de Dios. Y entonces cuando yo hable, todo tiene que retroceder. Yo le digo una cosa: si el banco lo cierran a las 5 y usted quiere que lo cierren a las 6, ¿a qué hora lo cierran? Porque la autoridad es por encima del deseo. En mi autoridad yo puedo trabajar con mi fe. Ayer me contaban un testimonio y me decía la persona que me estaba contando: yo he creído y decía, yo me he unido a los ayunos con el pastor y la pastora, y por eso el diablo tiene que hacerme caso. Así me lo dijo. Yo, wow, esa es la fe. Cierro diciéndoles: yo le ordeno a Satanás. Levante sus manos al cielo. Yo le ordeno a Satanás. Yo le ordeno a todo espíritu inmundo de enfermedad. Yo le ordeno a todo lo que el diablo ha querido hacer en tu vida, que se vaya ahora. En el nombre de Jesús. Usted necesita una palabra. Usted necesita una palabra de libertad. Y yo le estoy dando una palabra de libertad a usted en esta mañana o en esta tarde, como ya crea. Sé libre, sé sano en esta misma hora. Recibe tu milagro en esta misma hora, en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie.